Tengo una pregunta. So now I have a question for you. ¿Cómo fundó Jesús la iglesia? How did Jesus found the church? How did he start it? Él ascendió a los cielos más de un mes antes de que empezó la iglesia. ¿Cómo es que Él es cabeza de la iglesia? He ascended to heaven more than a month before the church began to exist. So how did he do it? A través de sus discípulos. He did it through his disciples. Él, lo último que le dijo a los discípulos es, hagan discípulos en todas las naciones. In fact, the last thing he said to his disciples was, "Go and make disciples in all nations." Y vemos cuando Él tenía unos discípulos, Él los buscó. The disciples he had were people that he himself had sought out. Por lo menos los 12 Él los buscó personalmente. At least the 12, he went to find them personally. En Marcos 3:14 dice, Él designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Mark 3:14 says he appointed 12 that they might be with him and that he might send them out to preach. Para que estuvieran con Él. Again, that they might be with him. Otras traducciones dicen para que lo acompañaran Other translations say to accompany him o convivir con Él. or to live together with him. Y el discipulado que Él hizo con ellos era muy a través de esa relación de convivir con Él. And he discipled them through this relationship of living together, walking together. Ahora, esos 12 no eran los únicos discípulos que Él tenía. The 12 we know of were not his only disciples. Él tenía otros 72 que envió y en el aposento alto habían 120, ¿verdad? Había un buen grupo que andaba con Él. There was another 72 that we read about, and then in the upper room there were 120, so there were more people. Y Jesús tenía diferentes, tal vez, niveles de intimidad con diferentes grupos. And Jesus maintained different degrees of intimacy with these different groups of followers. ¿Cuáles eran los discípulos más cercanos? Who were the closest disciples to him? Juan, Pedro y Jacobo eran los más cercanos. Peter, James, and John, those were the closest ones. Y en unas semanas vamos a hablar del modelo de discipulado de Jesús. In a few more weeks, we're going to talk more about his model for discipling. Pero Jesús mandó a su iglesia a hacer discípulos en algo que llamamos la Gran Comisión. Jesus sent his church out to make disciples through what we know today as the Great Commission. De hecho, decimos la misión de la iglesia, y no solo de esta, sino de todas, es ir y hacer discípulos. In fact, we often say that the church's mission, not Union Church, but the Church of Jesus Christ, its mission is to go make disciples. ¿Y cómo era el proceso de discipulado con estos hombres, además de convivir con ellos? Pero desmenucemos eso un poquito. But let's take that apart a little bit and see what the process was, the process of making disciples. Además de convivir con él, ¿cómo estaban aprendiendo? Besides learning to live with him, what else were they learning? Las parábolas, Jesús enseñaba y ellos estaban escuchando todo. Parables. Jesus taught and they listened, they heard it all. Y si él predicaba 3 veces, lo escuchaban 3 veces. And if he told it 3 times, they heard it 3 times. Ajá, ¿qué más? Ok, ellos veían el ejemplo de Jesús. By example, they saw Jesus as an example. Ajá, ¿qué más? Ok, él a veces predicaba, pero después le preguntaban y había preguntas y explicaciones que se hacían. Jesús predicaba una parábola, pero a veces los discípulos le preguntaban más detalles. Jesus would preach a parable to a large group of people, but then in private he would interpret it to his disciples. Entonces había conversaciones, preguntas. Ok, Jesús hacía milagros y ellos estaban ahí a la par viéndolo. He would do miracles and they would be right there watching. Ajá. ¿Cómo? Ellos pasaban ministrando juntos y había mucha intimidad. Ajá. They ministered together with him and there was great closeness between them. 11.
A veces Jesús los amonestaba y les decía, hombre de poca fe, y les los regañaba. Ajá. Sometimes he had to correct them. He would say, "You of little faith," and he would scold them. Él les preguntaba a ellos cosas. He asked them questions. ¿Quién dicen que soy yo? Who do you say I am? Ajá. Okay, caminaban con él y le seguían. They walked with him. They followed him. Y en algún momento también los echaba al agua. Les dice cuando había más de 5,000 personas, digo, denle ustedes de comer. And sometimes he would come down on them kind of heavy. When there were 5,000 hungry people, he said to the disciples, "Go ahead, feed them." Y los mandó a predicar y los mandó y regresaban con testimonios. He would send them out to preach, and then they would come back with their testimonies. Entonces, el discipulado es importante en la iglesia y Jesús nos encargó a la iglesia a ser discípulos. So discipling is important for the church, and Jesus told us as church to make disciples. Y vamos a empezar una pequeña serie que se llama Discipulado, creciendo y haciendo. We're about to start a new series, and it's called Discipling, Growing and Doing. Y que necesitamos ser discípulos y eso significa estar creciendo y a la vez hacer discípulos y ayudar a otros a crecer. We need to be disciples, which means we need to be growing, but we also need to disciple others, to help others become disciples so they can grow too. Y en muchos lugares pensamos que el discipulado es un programa, We often tend to think that discipling is a program, a church program, especialmente para los nuevos en la fe. especially for those who are new to the faith. Y entran en un programa de discipulado y 6 meses después terminaron. So you channel them into a discipleship program, and 6 months later they're done. Pero, ¿es eso cierto o no cierto? Is that true or not? Es una vivencia. It's an experience that you El live. discipulado es una forma de vida, no un programa. Discipleship is a lifestyle, it's not a program. Es algo que tú haces a lo largo de tu vida. It's something that you do all your life long. Y el discipulado es, en resumen, haciéndonos más como Cristo, como Jesús. Ultimately, in summary, discipleship means becoming more and more like Christ. Y aquellos que somos como Jesús, levantemos la mano. And those of us who are now like Christ, raise your hand. Estoy en proceso, levante la mano. If you're still in Ajá, process, you ajá. can raise your hand for that Y too. vamos a estar en proceso hasta que estemos con Él, And we will continue to be in process up until the day we stand before Him, creciendo y haciendo. growing and making or doing. Y hoy vamos a ver el discipulado en la vida de Timoteo. Today we're going to look at discipling in the life of Timothy. Dentro de 15 días vamos a hablar acerca del discipulado que ya estamos haciendo simplemente por ser modelos, para bien o para mal, ahora. And 2 weeks from now, we'll talk about how we are doing discipling simply by living as models for others. Y también le he pedido a algunas personas que den testimonio de escuelas de discipulado que acaban de terminar. And I'm going to ask a few people to give testimonies about discipleship courses or schools that they have just finished. A veces hay oportunidades que tiene la gente de entrar a un discipulado intensivo por unos meses o por un año. Sometimes people have the opportunity to enter into a discipleship program that lasts for months or even up to a year. Y Vincent acaba de terminar un programa, hoy está Daniel terminando un programa. Vincent Worsfold just finished such a program, and Danielle is finishing today. Isaiah hizo uno el año pasado. Isaiah did one last year. Y así hay otras personas que están ahorita en un programa de este estilo. And there are other people who are right now taking part in programs of this kind. Y entonces en esta serie vamos a escuchar a ver cómo fue para ellos haber recibido discipulado intensivo por tanto tiempo y qué significa también. So we want to hear from some of them during the course of this series about what it was like to receive such long-term discipleship training and what it meant to them. Y vamos a tratar de también examinar qué podemos mejorar nosotros como personas, tanto en nuestro crecer como en nuestro hacer de discípulos. And we want to talk about what we can do and what it's like for us
as we grow and also as we make disciples. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo de palabra en las manos de Él. Let's pray. I want to put this time of learning in God's hands. Señor Jesús, gracias porque tú nos has llamado nos has dado un encargo tuyo, Señor. Thank you, Lord Jesus. We thank you because you have given us your job to do. Y queremos hacer discípulos a como tú lo hiciste, Señor. And we want to make disciples just as you did. Y queremos cooperar contigo en esa labor. We want to cooperate with you as we do it. Y yo te pido, Señor, que conforme abramos tu palabra hoy, Señor, tú nos enseñes a partir del poder que hay en ella, Señor, y nos exhortes y nos lances a hacerlo mejor. As we open your word today, Lord, I pray that you would teach us what we need to know in your living word, and that with that you would launch us to do a better job. Y Espíritu Santo, yo te pido que tú agregues poder a las palabras de hoy, Señor. And Holy Spirit, I ask that you would add power to the word spoken today. Gracias, Señor, te damos. And we thank you, Lord Jesus. Amén. Amen. Amén. Hay una definición de discipulado que está en este libro, Hacedores de Discípulos, de Billy Hanks Jr. I have a definition of discipleship or of making disciples, and I took it from a book by Billy Hanks Jr. This book, it's called Making Disciples. Dice, el hacedor de discípulos se refiere a una saludable relación bíblica en la cual un cristiano más maduro pasa tiempo de calidad con un creyente más nuevo, enseñándole a él o ella cómo caminar por fe, cómo desarrollar un carácter piadoso y cómo tener más habilidad en el ministerio. Disciple making refers to a healthy biblical relationship in which a more mature Christian spends quality time with a younger believer, showing him or her how to walk by faith, develop godly character, and gain proficiency in ministry skills. Entonces el cristiano más maduro dice que hace algo con un cristiano menos maduro. So it says that a more mature Christian does something together with a younger Christian, a less mature Christian. Según esta definición, ¿qué es lo que hace ese cristiano más maduro? So according to this definition, what is the more mature Christian doing? Haciendo mentoría, Mentoring, yes. tiempo de calidad y enseñando. It says quality time and it says showing or teaching. Tal vez no podemos hacerlo como Jesús, de que andaba con sus 12 discípulos por 3 años todos los días. Maybe we can't do quite what Jesus did, which was walk the roads for 3 years with his 12 disciples. Pero sí podemos pasar tiempo de calidad enseñando a otros. But we can devote quality time to teach others. Y también podemos tener tiempo de calidad con alguien más maduro que yo para también aprender y seguir creciendo. We can also seek out people who are more mature than we are and spend quality time with them so that we can grow more. Y en esta definición hay 3 cosas que se hacen en ese tiempo de calidad. This definition gives us 3 things that you do during that quality time. ¿Cuál es la primera? What's the first one? Enseñar cómo caminar por fe. Show how to walk by faith. La vida cristiana es una vida de fe. The Christian life is a life of faith. Tenemos que crecer en nuestra confianza en Dios y entendernos con Él. We need to grow in our trust of God and in coming to understand Him. Y Él nos va a pedir hacer cosas por fe. And He will ask us to do things by faith. Y Él nos va a pedir crecer en nuestra fe. He will ask us to grow in our faith. Y un cristiano más maduro me puede ayudar a crecer en ese caminar por fe. And a more mature Christian may be able to help me in that faith walk. Voy a resumir ese paso como el cristiano más maduro busca cómo influir en la senda del otro cristiano. I'm going to summarize that by saying that the more mature Christian helps the younger Christian to learn the steps. El segundo punto después de cómo caminar por fe es cómo desarrollar un carácter piadoso. And the next step in learning after learning how to walk by faith is to develop godly character. Un carácter piadoso es que el carácter de Jesús esté moldeado en la persona. Godly character means that the character of Jesus is taking shape and being formed in the Christian's character. Es influir en la santidad
de esa persona. It means influencing the sanctity of that person. Todos nosotros luchamos con pecado, luchamos con áreas de nuestra vida. All of us struggle with faith. We all have areas of our lives that are a struggle for us. Y teniendo un cristiano más maduro que nosotros, que a quien le rendimos cuentas, nos va a ayudar a crecer en nuestra santidad. So as we struggle with sin, it helps us to have a more mature, more developed Christian who can lead us to grow in holiness, in sanctity. Y cuando estamos ayudando a otro discípulo, tenemos que hacerle las preguntas difíciles de su santidad y ayudarlos a crecer también. And then when it's our turn to help other Christians, sometimes we need to ask those hard questions about sanctity, about living a right life. Y en esta definición, el tercer cómo es cómo tener más habilidad en el ministerio. And the third area of influence is how in the definition, is to gain proficiency in ministry. Ayudar a la persona a que crezca en su impacto en servicio en el reino de Dios. To help that person grow and have a greater impact through service to the kingdom of God. Cómo influir en su servicio a Dios. That is, how to influence this person's service to God. Como pueden ver, busqué 3 S's. As you can see, we found 3 S's in both languages. Discipular es influir en la senda, en la santidad y en el servicio de otra persona. So, discipling means influencing another person's steps, sanctity, and service. Y es ayudar a las personas a crecer. It means helping other people grow. Y es otras personas ayudándome a crecer. It means other people are helping me to grow. Y eso es creciendo y haciendo el discipulado. So that's what we're defining as growing and making disciples. Jesús tenía un ministerio público, pero también tenía un ministerio privado con estas personas. Jesus had a very public ministry, but he also had a private ministry with these chosen people. Y nosotros podríamos estar con un ministerio público, pero también un ministerio con algunas pocas personas que estamos invirtiendo en ellos. And some of us may have a very public ministry, but we also have a private ministry with just a few people in whom we are investing our time. Como les dije, vamos a ver la vida de Timoteo como discípulo y como discipulador. As I said before, we're going to be looking at the life of Timothy as a disciple and as a disciple maker. Aquí hay un versículo en 2 de Timoteo donde Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice estas palabras. There's a verse in 2 Timothy. Paul is writing to Timothy and he says the following. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. He says, the things you have heard me say in the presence of many witnesses, you entrust these things to reliable people who will also be qualified to teach others. ¿Cuántos niveles de discípulo, discipulador hay en este versículo? This is just one sentence. How many levels of discipling and discipleship do we find in this sentence? El primero es Pablo le está escribiendo a su discípulo Timoteo. First of all, it's Paul who is writing a letter to his disciple Timothy. Entonces el primero es me, ¿verdad? Pablo, lo que me has, ya está hablando de Timoteo. So then Paul speaks first about himself, and he says, you have heard me say, and there he's speaking to Timothy. ¿Cuál es el siguiente nivel después de eso? What's the next level after that? Creyentes dignos de confianza. Reliable people, reliable believers. Timoteo, invierta en creyentes dignos de confianza. He's saying, Timothy, you invest in reliable people. Ellos son tus discípulos. They are your disciples. Y después de eso hay otro nivel. But then another level comes along. Para que ellos inviertan en otros. So that these reliable people can invest in other people. Hay 4 niveles de discipulado sucediendo aquí. So this sentence has 4 levels of discipleship. Que esto nos muestra que esto no es un asunto de un programa o un asunto de un tiempo, ya recibí el discipulado, es algo que continúa hasta el final. And this is where we come to understand that discipleship is not a program, a one-time activity. I did my program and now I'm done. Instead, it's an ongoing process. Esta carta a 2 Timoteo, Pablo se la escribe 18
hasta 20 años después de haber conocido a Timoteo. This letter, 2 Timothy, Paul wrote it 18 or 20 years after he first met Timothy. Y me muestra que Pablo fue el discipulador de Timoteo por 20 años. So I can see that Paul was a discipler of Timothy for more than 20 years. Y probablemente hubiera continuado, pero entregó su vida por Cristo. And he probably could have gone on from there, except he gave his life to Christ about that time. Pero creo que todos nosotros, uno de los retos es que seamos discípulos de por vida. But one of our challenges is that we should be disciples our whole life long. Entonces quiero invitarles a abrir sus Biblias. Vamos a ver un par de lugares. Primero en Hechos 16. We're going to look at a couple of different passages in the Bible. Go with me to start off to Acts 16. Aquí vemos el momento donde Pablo llega a conocer a Timoteo por primera vez. This is where Paul first meets Timothy. Y Timoteo, este es en el segundo viaje misionero que hace Pablo. It was on Paul's second missionary journey. Entonces él ya había estado en el ministerio tal vez 1 o 2 años para Sí. cuando lo conoce. So at this point, he'd been in the ministry a year or two by the time he met Timothy. Hechos 16 del 1 al 5 dice, llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. So Acts 16, starting in verse 1. Paul came to Derbe and then to Lystra, where a disciple named Timothy lived, whose mother was Jewish and a believer, but whose father was a Greek. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. The believers at Lystra and Iconium spoke well of him. Paul wanted to take him along on the journey. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. So he circumcised him because of the Jews who lived in that area, for they all knew that his father was a Greek. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. As they traveled from town to town, they delivered the decisions reached by the apostles and elders in Jerusalem for the people to obey. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. So the churches were strengthened in the faith and grew daily in numbers. Es una pregunta, en estos versículos, ¿qué podemos aprender acerca, primero de Timoteo? So I have a question. In these verses, what do we learn, first of all, about Timothy? Tenía buen testimonio, He had a good reputation. tenía una madre creyente, He had a believing mother. su mamá tenía mayor influencia que su papá. His mother probably had a greater influence over his character than his father. ¿Pablo le mostró quién era el Señor o él ya sabía? Did Paul tell him about the Lord, or did he already know? ¿Él ya era cristiano o no? Was he already a Christian, or did Paul tell him? Sí, era discípulo, decía. Yes, it says he was a disciple already, Era un discípulo llamado Timoteo. a disciple named Timothy. Entonces, acerca del discipulado podemos aprender de que podemos adoptar discípulos de otras personas. So when we talk about discipling, we find that we can adopt someone else's disciple. La mamá de Timoteo había presentado a Cristo a Timoteo, pero Pablo lo tomó bajo su ala, por decirlo así. Timothy's mother had taught him about Jesus, had introduced him to Jesus, and then Paul came and took him under his wing. ¿Qué más aprendemos del discipulado en este pasaje? What else do we learn about discipling or discipleship in this passage? Era obediente. Timothy was obedient. Se dejó circuncidar siendo ya grande. He allowed himself to be circumcised even though he was already an adult. La mayoría de las circuncisiones se hacen y se hacían cuando son bebés y no se dan cuenta. Circumcision usually takes place and took place in infancy, so the baby doesn't remember. Pero este Timoteo ya tenía 15, 20, no sabemos, 20 tantos años y se dejó circuncidar por Pablo.
But Timothy was, we don't know if he was 15, 20, but he was an adult and he allowed himself to be circumcised. Ok, no, esa circuncisión no era necesario para su condición de cristiano. And this circumcision was not necessary for him to be a Christian. Esa circuncisión se hizo ¿por qué? ¿Por su senda, por su santidad o por su servicio? So was it done for his steps or his sanctity or his service? Era por su servicio. It was for his service. Era por testimonio a las personas a quien ellos iban a ir a visitar. It was for his testimony to the people that they would be visiting. Pero no era por su santidad. But it didn't make him holy. It wasn't for sanctity. De hecho, otro de los discípulos de Pablo, Tito, Pablo no lo dejó circuncidar. In fact, Paul had another disciple by the name of Titus, whom Paul did not allow to be circumcised. Esto se da en el libro de Gálatas. We see that in Galatians. Y lo que pasaba es que en Gálatas había gente que quería que todos los hombres se circuncidaran para convertirse en cristianos. Because in the city of the Galatians, there was a group of people who were insisting that anyone who wanted to be a Christian had to be circumcised. Y Pablo dijo, no es necesario para todos. And Paul said no. Y le dijo a Tito, no se circuncide. And he said to Titus, don't do it. Entonces es interesante porque de ahí aprendemos que lo que se hace con un discípulo no necesariamente hay que hacerlo con otro. So here we see that what you do with one disciple is not necessarily what you do with another disciple. Pablo discipuló a cada uno según su senda, su santidad y el servicio que Dios lo estaba llamando a hacer. Paul discipled both of them, but according to their steps, the sanctity and the service that each one was called by the Lord to do. ¿Qué más aprendemos de la relación entre Timoteo y Pablo en este pasaje? What else do we learn in this passage about the relationship between Paul and Timothy? ¿Confiaba en él? ¿Qué más? He trusted him, yes. What else? Se fue con Pablo y apoyó a Pablo en el viaje misionero. He dropped everything and went with Paul and supported him on his next missionary journey. Y lo habla en plural, versículo 4 y 5 habla en plural. Ellos fortalecían a las iglesias. And then we go into plural verbs. In verse 4, they traveled from town to town. They strengthened the churches. Entonces, vemos ahí una relación naciendo de discipulado entre Pablo y Timoteo. So we see an emerging relationship of discipleship between Paul and Timothy. El segundo pasaje, y aquí vamos a encontrar más cosas, es en 1 Corintios capítulo 4, y les invito a abrir ahí. The second passage you can go to with me tells us more about this, and it's 1 Corinthians chapter 4. Para entonces ya habían pasado muchos años de ministerio juntos. By this time they had been ministering together for many years. Pablo ya, cuando habían iglesias en problemas, a veces mandaba a Timoteo o mandaba a otros de sus discípulos a arreglar los problemas. When Paul found out about problems in some of the churches, sometimes he would send Timothy or he would send one of the other disciples to deal with it. Y en esta ocasión había mandado a Timoteo y también había escrito esta carta a la iglesia de Corinto. This particular time he had sent Timothy to deal with the problems, and he sent this letter to the church in Corinth. Entonces leamos juntos del 14 al 17. So 1 Corinthians 4, we're going to start with verse 14. Dice, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. I'm writing this not to shame you, but to warn you as my dear children. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui padre que los engendró en Cristo Jesús. Even if you had 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers, for in Christ Jesus I became your father through the gospel. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Therefore I urge you to imitate me. Con este propósito les envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. For this reason I have sent to you Timothy, my son, whom I love. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. He is faithful in the Lord. He will remind you of my way of life in Christ Jesus, which agrees with what I teach everywhere in every church. Aquí Pablo pone una metáfora para describir el discipulado. ¿Cuál es? Here he uses a metaphor to describe discipleship. And what is the metaphor? Paternidad. It's fatherhood. Es una manera,
yo soy padre de ustedes en la fe. He says, I am your father in the faith. Y se siente el amor de padre de la fe de estos corintios. And as you read it, you can feel his father-like love for these people in Corinth. Y dice, padres no tienen muchos, dice. It Tienen- says, you do not have many fathers. Pueden tener muchos, ¿qué dice? Tutores, pero padres tienen pocos. You may have a lot of guardians, but you do not have many fathers. Podemos escuchar a muchos, pero podemos tener pocos padres. We can listen to many people, but we would still have few fathers. Y esto es interesante porque no es un solo padre, pueden haber más de uno. And it's interesting that this is also in the plural. He's not saying you only have one father. He's Entonces, saying you do not have many fathers. Ayudarte a crecer en la fe, tal vez puedas tener 2 o 3 que te están discipulando, pasando tiempo de calidad contigo. So people who help us grow in the faith, it could be 2 or 3 of them, people who are mentoring us and helping us to grow. Y al hacer discípulos también, no tienes que tener solo uno, puedes tener varios, que estás invirtiendo tiempo de calidad con ellos. And the same is true for making disciples. You don't have just one. You can be investing your time and your effort in several, 2 or 3 people. ¿Qué podemos aprender del discipulado en este pasaje? What does this passage teach us about discipleship? ¿Ok? Amonestación, pero con cariño. He's admonishing them, but he's doing it with love. Parte del discipulado es, póngase en orden, Part of discipling is calling people's attention when there's a pero problem. con amor. But you do it lovingly. Y la paternidad es así, ¿verdad? Es enseñarle a sus hijos a vivir, pero con amor. And that's what fatherhood is all about, teaching your children how to live in this world, but to do it lovingly. Ajá. ¿Qué más aprendemos del discipulado? What else? Ivette. Ok, Pablo confió en Timoteo para que Timoteo fuera en representación de él. Paul trusted Timothy so much that he could send Timothy to represent him. Timoteo había andado con Pablo ya años y él podía saber lo que Pablo haría en Corinto si pudiera viajar. Timothy had been with Paul for many years now, and he knew what Paul would do if Paul went to Corinth at this time. Versículo 17 dice, Él les recordará mi manera de comportarme. Verse 17, he will remind you of my way of life. Entonces ahí hay una transitividad interesante, ¿verdad? Las maneras de Pablo están llegando a los corintios a través de Timoteo. So there's an interesting transition here. The way of life of Paul is reaching the Corinthians through Timothy. ¿Qué más aprendemos del discipulado, Daniel? Ajá. Ok, hay una diferencia entre un tutor y un padre, un discipulado. We see here there's a difference between a guardian and a father or a disciple maker. ¿Verdad? Yo escucho muchos sermones cada semana. Every week I listen to sermons. I listen to a lot of sermons. Tengo muchos tutores, I have a lot of guardians. pero tengo pocos discipuladores para mí. But the people who are discipling me, only a few. La diferencia es que el discipulador sabe más de lo que está pasando y hay una interacción en ambas vías. The thing is, the person who is discipling you has a lot more personal knowledge of you, of what's going on in your life. There's two-way communication. Ronald. Okay. Pablo se puso como ejemplo. Paul sets himself up as the example, the role model. Versículo 16. Por tanto, les ruego, sigan mi ejemplo. Verse 16, therefore I urge you to imitate me. Aquí mismo en Corintios 11:1 dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. In Corinthians 11:1, 1 Corinthians 11:1, it says, imitate me as I imitate Christ. Y como discipulador, todas tus acciones las están viendo. And when you're a disciple maker, everything you do is observed. Los padres de familia saben que sus hijos no van a hacer lo que ustedes dicen, van a hacer lo que ustedes
hacen. You parents already know that your children won't necessarily do what you say. They will do what they see you doing. Entonces, si yo estoy discipulando a alguien, eso también me va a ayudar a crecer en mi santidad, en mi senda y en mi servicio, porque sé que alguien me está watching pupila. So if I'm discipling, that leads me in turn to grow more in my own sanctity because I know that he's watching, this person is watching me. ¿Qué más aprendemos del discipulado aquí? What else do we learn about disciple making? Timoteo quiso aprender de Pablo. Here we see that Timothy did want to learn from Paul. Y tal vez cuando Timoteo está en un ambiente nuevo, sin Pablo diría, bueno, ¿y qué haría Pablo en esta situación? And just may be true that when Timothy's in an unfamiliar situation and Paul's not there, the first thing he thinks is, what would Paul do in this situation? Yo me imagino a los discípulos de Jesús en lo mismo. Llega Pedro a alguna situación y uy, ¿qué haría mi maestro en esta situación? I imagine the same was true for the first 12 disciples. If Peter, for example, was in a difficult situation, he would think, what would the master do in this situation? Y así también, aunque no está nuestro discipulador con nosotros todo el tiempo, pero en un sentido el modelo sí nos sigue modelando. And even in the same way, it's the same is true for us. Even if our discipler is not with us at all times, that hand of discipleship is still shaping us. Ujú. Algo más que podamos aprender. What else? Stuart. Ok, los dones. Ok, los dones y talentos de Timoteo crecieron desde Hechos 16 hasta Corintios 4. Ajá. The gifts and talents of Timothy were growing and developing from Acts 16 all the way to 1 Corinthians 4. Ahí él estaba acompañando y aquí él ya estaba a cargo y estaba resolviendo problemas. Back in Acts, he was just starting to go places with Paul, and now he's going for Paul and solving problems. Entonces Pablo había invertido en el servicio de Timoteo. So Paul had invested greatly in Timothy's service. Silvia. Que como discípulos de Cristo tenemos que no quedarnos estancados, tenemos que crecer. As disciples of Christ, we can't stop. We need to continue growing. Si tú haces un pensamiento, ¿cómo estaba yo hace un año? If you think to yourself, how was I? How was I doing a year ago? ¿Y cómo estoy hoy? And how am I doing today? Y si eres más o menos igual, tal vez hay una oportunidad de crecimiento. And if you find that you're still pretty much the same as you were a year ago, this might be an opportunity for growth. Y estoy hablando en la senda, en la santidad y en el servicio, no solo en una de las áreas. And I'm talking about steps, sanctity, and service, not just one of them. Pero si no estás creciendo, entonces ahí estamos fallando como discípulos de Cristo. If we're not growing, then we are falling short as disciples of Christ. Ajá. También pienso en el carácter de Timoteo, porque me parece a mí que Pablo era un hombre de carácter fuerte, ¿verdad? Entonces también me imagino que su interacción con Pablo no era del todo fácil, pero había un carácter sumiso, un carácter de obediencia en Timoteo. Okay. Ese Pablo era un hombre fuerte y sufrió mucho por Cristo y posiblemente el discipulado de Pablo era no fácil de llevar para Timoteo. Paul was a man who had a very strong character, and he fought many years for Christ, and we could imagine that his discipling was not always so easy to take. Entonces de parte de Pablo hay un amor y de parte de Timoteo hay confianza y ser sumiso y recibir la enseñanza. So from Paul we have this love, and from Timothy we have a willingness to be taught and to be submissive. Ajá. Okay. Otra manera de decir eso es, estás centrado en Cristo. Again, this is Christ-centric. All of this is focused on Christ. ¿Verdad? El versículo 17, el recordar a mi manera de comportarme en Cristo. Y Again. es centrado en Jesús. Again, verse 17, he will remind you of my way of life
in Christ Jesus. It's Christ-centric. Discipulado no es con respecto a tu carrera o con respecto a tu otras cosas, es con respecto a centrado en Cristo, en tu crecer con Él. And discipling isn't necessarily about helping you make life decisions or job decisions or family issues. It's helping you to learn to live a Christ-centric life. Hay riqueza aquí en el discipulado de Pablo con Timoteo. There is great richness here in the discipling that Paul gave Timothy. Y para Timoteo creció mucho en este proceso. Timothy grew a great deal in this whole Él process. fue enviado no solo a Corinto, fue enviado a Berea, a Macedonia, a Filipos, a Éfeso, a Roma. He was sent not only to Corinth, he was sent to Berea, to Macedonia, to Philippi, Ephesus, and Rome. Y fue coautor con Pablo de Filipenses, Colosenses, las dos cartas de Tesalonicenses y de Filemón. And he and Paul, in fact, were co-authors of a lot of these letters, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, and Philemon. Entonces, ¿verdad? Timoteo creció. So Timothy did grow. Y hay ahora para terminar me gustaría regresarnos a segunda de Timoteo, que es la última carta que escribió Pablo en vida. And as we close, I would like to go back to 2 Timothy, which was the last letter that Paul wrote before he died. Y en segunda de Timoteo es una carta, Pablo le faltan unos meses o tal vez hasta semanas a su ejecución. When Paul wrote this letter, 2 Timothy, there were only a few weeks or months left before he was to be executed. Y él escribe esta carta a Timoteo con algunas cosas. And so he wrote this letter to Timothy with some instructions. Y ahorita lo que vamos a hacer para digerirnos todo el libro rápidamente es vamos a hacer grupos de 3 personas. In order to digest this whole book quickly, we're going to break up into groups of 3. Y cada grupo de 3 personas va a leer un capítulo de los 4 capítulos de 2 Timoteo. And I want each group to read one of the chapters in this book of 2 Timothy. Y al leerlo van a ver de lo que dice Pablo y van a clasificar 3 listas. Una de cómo Pablo está influyendo en la senda de Timoteo, en la santidad de Timoteo y una lista del servicio de Timoteo. So as you read your particular chapter, I want you to think about the ways that Paul is influencing in Timothy's steps, Timothy's sanctity, and Timothy's service. Ahora, como ejemplo, vamos al versículo que está en el capítulo 2 que vimos al principio. For example, let's go back to the verse that we started off with in chapter 2. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiendo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados de enseñar a otros. Verse 2, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Esta es una instrucción hacia la senda, la santidad o el servicio de Timoteo. Do these instructions apply to Timothy's steps, sanctity, or service? Servicio, ¿ok? Service, okay. Entonces lo anotaría una frase. So write it down. Write down one word that tells you that. Otra Or a vez, sentence. no vamos a pasar todo el capítulo, pero sí notar qué cosas Pablo está influyendo en estos capítulos. So we're not going to thoroughly cover each chapter, but at least note down which of these 3 items Paul is addressing in the chapters. Y entonces lo que vamos a hacer, los grupos que estén en las primeras, en la primera fila y en los lados van a ser el capítulo 1 de 2 Timoteo. So the 3-person groups in the first row and on the sides can do chapter 1. Y después los que están en las siguientes 3 filas hacen el capítulo 2. The next 3 rows can do chapter 2. Después las 2 filas más hacen el capítulo 3. The next 2 rows, chapter 3. Y la última fila y los del lado de allá, el capítulo 4. And the last 2 rows and the people over on this side can do chapter 4. No importa si hay más grupos la idea es que saquemos estas frases. ¿ok? Doesn't matter if we have more groups on one chapter than on the other. The important thing is to find those sentences, those words. Entonces hagan sus grupos y trabajen juntos unos minutos. So go into your groups and I'll give you a couple of minutes.
voy a preguntar de qué manera Pablo influenció a Timoteo en la senda de Timoteo, en el caminar de fe. So first of all, how did Paul influence Timothy in the first one, steps, Y lo walking que- in faith? Y lo que quiero es que me tiren frases del capítulo que ustedes leyeron, nada más. And just throw me a phrase from the chapter you read. Don't Silvia. discuss it. Verso 15 dice que desde la niñez ha sabido las escrituras, las cuales te darán más sabio para salvación propia. ¿Ok? Está animando, desde la niñez usted conoce y te harán sabio. 3:15, he says, "You've known the scriptures from childhood, and they will make you wise." Andrina. Sí. Pablo está hablando de su ejemplo y dice, a mí me espera un premio de parte de Dios y lo está animando en su fe. 4:8, Paul is talking about the crown that awaits him, and he's encouraging Timothy in his faith. Ajá. Ok, le está animando, tú has seguido mis enseñanzas, mis propósitos, mis sufrimientos, todo. 3:10, he gives a list of things that Timothy has been watching and imitating, teaching, way of life, etc. Fernando. Ok, el discipulado debe estar basado en la escritura y ahí dice, ¿verdad? Predica la palabra, no predica otra cosa. Discipline Ajá. should be based on the scriptures, and he says, preach the word, don't preach anything else. Marilyn. Ok, el versículo 1:7, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio y no me acuerdo el resto. Ajá. 1:7, for God did not give us a spirit Eso. of timidity and of all those other things that I don't remember, but of self-control. Ok, ¿de qué manera, posiblemente hay más, de qué manera Pablo influyó en la santidad de Timoteo? Let's move on to sanctity. Stuart. No te metas con las personas ¿verdad? Y les está diciendo, no te metas con cierto grupo de personas. Chapter 3, the first few verses, stay away from certain groups of people that are doing certain things. Ajá, Marvin. Ok, y posiblemente Pablo tal vez Timoteo a veces se daba a predicar otras cosas y les dice, predica la palabra. Ajá, 4:2, Paul insists that when Timothy preaches, he should stick to the word. Andrina. 4:5 dice, tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes del ministerio. Ok, ahí en el 4:5 él está dándole unas instrucciones con respecto a su santidad. Ajá, In 4:5, he gives specific instructions about staying holy. Ale. Ok, para que sea perfecto, preparado para toda buena obra. Aliméntate de la palabra para que mantengas tu santidad. 3:17, feed on the word in order to protect your sanctity. Ale. Evita profanas y vanas palabrerías porque te van a llevar fuera del estadio, He ¿verdad? said, stay away from quarreling about words because you'll drown yourself in Y it. es interesante, posiblemente Pablo conocía las debilidades, estamos suponiendo, y puede ser que él podía perderse, entonces le dice, no hagas eso. Paul knew him, and he knew that he could easily get all caught up in arguments, and he says, just stay away from it. Algo más en la santidad, don Fabio. Anything else, holiness. Esfuérzate por presentarte aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Wow. 2:15, do your best to to present yourself as one approved, that you would have nothing to be ashamed of. ¿Usted? Que Dios te dé, en 2:7, que Dios te dé entendimiento en todo. 2:7, for the Lord will give you insight into all this. ¿Y en qué manera Pablo influenció en esta carta al servicio de Timoteo? How did Paul influence Timothy's service in this letter? Persiste en lo que has aprendido sabiendo que lo aprendiste de mí. Ajá. Persist O de in what Cristo.
Persist in what you're doing and what you've learned because you learned it from me and from Jesus Christ. Silvia. En el 3:12 dice, los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución, nos está preparando para... Pues los que quieren vivir santamente vamos a ser perseguidos. Entonces lo está preparando para servir a Dios con fidelidad. 3:12. If you want to live a godly life, you will be persecuted. Ajá, Marilyn. 1:6, for which reason I'm reminding you to rekindle the gift of God, Okay. which is in you. 1:6. Aviva el don de Dios que está en ti. Esa es una instrucción importante. 1:6. Fan into flame the gift of God which is in you. Okay, 2. Ajá. Entonces, en 2:24 está diciendo, sé tú humilde y manso y corrija a los que están mal y tal vez Dios le va a dar una oportunidad a los que están mal. 2:24. You be meek and teachable, and maybe you will lead others and give them an opportunity. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. 3:16. All scripture is God-breathed and useful for teaching. Y termina diciendo, eso va a hacer que el siervo de Dios esté preparado. And Ajá. 3:17. So that God's people may be equipped. Qué lindo ver el discipulado de Pablo con Timoteo y de Timoteo hacia los demás en esta carta tan linda, ¿verdad? Do you see how clearly this letter shows us Paul's discipling of Timothy and then Timothy's discipling of others? Si quieres profundizar más, saca un rato hoy en la tarde y lea el libro entero de 2 Timoteo. If you want to go into more depth, take a little time this afternoon or this week, read the whole book and think about these things. Yo quisiera terminar y les invito a ponerse de pie. Vamos a hacernos 2 preguntas para terminar. Stand with me to close. We're going to ask a couple of questions. La primera es con respecto al creciendo. The first one is about growing. Pregúntate, ¿quién tiene una voz para hablarme a mi vida con respecto a mi senda, a mi santidad y a mi servicio? The first question, who has a voice? Whose voice is speaking to me to help me grow and develop in my steps, my sanctity, and my service? Y si esa voz no la tienes, quiero que le pidas a Dios que te abra una oportunidad para que alguien te esté discipulando. And if there is no one who has that voice for you, then ask God to give you the opportunity to show you someone who can do that for you. Y a veces tenemos que pedir, ¿usted me puede discipular? Sometimes you need to invite somebody, ask them, could you help me out? I want you to disciple me. Y la segunda pregunta es con respecto al haciendo discípulos. The second question is about making disciples. ¿A quién puedo yo influir en su crecimiento? Who can I help? Whom can I influence in that person's growth? Obviamente ustedes, padres de familia, tienen que influir a sus hijos, If you're a parent, you obviously have to influence your children. pero posiblemente a alguien más que tú puedes influir. But there may be someone else you can influence. Dios quiere que seamos la familia de Él y discipular todos. God wants us to be His family and to disciple one another. ¿A quién puedo buscar para pasar tiempo con ellos e influir en sus vidas, en su crecimiento? Is there someone I can seek out to spend time with that person and help that person grow? Y tal vez no es, uy, te quiero discipular porque se suena muy raro. Es invitarlo a tomar café y empezar a tener temas sobre su senda, su santidad y su servicio. Maybe it doesn't mean going up and saying, I want you to be my disciple. That sounds a little artificial. Invite someone out for coffee and you can talk about steps, sanctity, and service. Entonces pregunta, en silencio un momento, pregúntale al Señor sobre tu crecimiento, crecer como discípulo y sobre tu hacer discípulos. So take a few moments in silence and ask God these questions about making disciples and about growing.